Muy buenas noches, gracias por acompañarnos un día más en Canal 6 Televisión, en el tiempo de entrevistas. En mis manos tengo el trabajo, Enséñame a leer, es el segundo trabajo de Pedro Valenzuela, que va a ser presentado próximamente en Murcia y del cual vamos a hablar. Como digo, es el segundo trabajo de Pedro Valenzuela, que es maestro, es guía Montessori, es educador desde hace más de 20 años, padre de dos niñas, y desarrollan bueno, su labor profesional en la Escuela Alma Montessori en Cartagena. Autor del primer trabajo, La revolución de las aulas, y ahora llega pues este segundo, Enséñame a leer. Es un poco una guía, una transformación que se pide del sistema educativo, desarrollando programas formativos para escuelas y familias. Pedro Valenzuela, buenas noches. Hola Juan, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a explicar, si te parece, en primer lugar, qué es el método Montessori. Mucha gente se preguntará, ¿y esto qué es? Vamos a explicarlo. Bueno, el método Montessori es una propuesta pedagógica elaborada por la doctora María Montessori. María Montessori es una pedagoga de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que coincide con lo que es el nacimiento de la escuela nueva, no solo ella, sino otros pedagogos también importantes, como Freinet, Pestalozzi, Steiner, ¿no? Que un poco lo que vienen a decirle al mundo, vienen a revolucionar lo que hasta el momento se conocía como sistema educativo, un sistema educativo que se basaba en unas ideas prusianas que tenían mucho que ver con lo que es el adoctrinamiento del pueblo a través de la educación, y luego de un momento de la revolución industrial donde por demandas del momento, pues las escuelas sobre todo hacen la función de educar a ciudadanos para formar parte de cadenas de montaje, ¿no? Nos educan para trabajar y se olvidan de educarnos para vivir. Entonces lo que hacen estos pedagogos, entre ellos la doctora Montessori, es lanzar un mensaje de que las niñas, de que los niños son seres vivos y como tales tienen unas necesidades de desarrollo que cualquier sistema educativo debe satisfacer, ¿eh? Y entonces a partir de ahí y a través de la observación empiezan a observar al niño en contextos, pues lo que hoy se conoce como un aula escolar, y van anotando, van realizando anotaciones de aquellas cosas que van realizando los niños en estos ambientes, ¿no? Entonces se dan cuenta pues que los niños necesitan movimiento, que los niños necesitan realizar actividades sensoriales, que los niños necesitan hablar en el día a día en el cole porque necesitan comunicarse entre sus iguales y también necesitan comunicarse con los adultos. Se van dando cuenta de que el niño necesita realizar actividades de vida práctica, del día a día, quitarse un abrigo, ponerse un calzado, lo cual dignifica su personalidad, y se van dando cuenta de todo este tipo de cosas a través de la observación y las van dejando escritas hasta nuestros días en lo que se conoce como método Montessori, que de un tiempo a esta parte, pues afortunadamente, pues cada vez es más conocido y más sistemas educativos y más propuestas educativas pues incorporan a su día a día. Yo, mirando en la página web, prácticamente me encuentro la entrevista realizada porque muchas frases llamativas, como enseñarás con los conocimientos que tienes, pero educarás con la persona que eres. Bueno, esto dice mucho, y que es importante hacer una reforma íntegra del sistema educativo, pues también es importante, ¿no? Buscar nuevos métodos que sin duda haga más fácil, ¿no?, la vida de los pequeños. Sí, mira, a mí esa frase me gusta mucho. Yo he tenido la suerte, yo soy hijo de agricultores, yo he trabajado en el campo, como muchas personas de mi generación y tantas generaciones aquí en Totana, y yo en mi día a día he aprendido muchísimo de las personas con las que he trabajado, ¿no? Personas humildes que se levantan muy temprano para ir a trabajar y que sin ningún título universitario dignifican muchísimo lo que es la vida, ¿no? Yo he aprendido muchísimos valores de ese perfil de personas, ¿no? Con el paso del tiempo he podido comprobar también que hay muchas personas con titulación académica que no son dignas, ¿no?, que no tratan bien a la gente, ¿no? Por eso me gusta mucho esa frase de que enseñarás con los conocimientos que tienes, ¿no?, pero desde ese lugar. Y luego sobre lo otro que decías, yo siento
que necesitamos una transformación del sistema educativo desde la base, pero desde hace mucho tiempo, ¿no? Para mí, la sociedad en la que vivimos es el fiel reflejo de su sistema educativo, ¿no? Entonces, si echamos un vistazo a qué es lo que compone la sociedad, y más en tiempos tan convulsos como los que vivimos, nos damos cuenta que hay algo que no funciona bien, ¿no? Y si todo se construye desde la base, es ahí donde tenemos que realizar la transformación. Y aprovechando este símil con la agricultura, nosotros cuando explicamos mucho de qué va esto, cualquier agricultor, cuando se preocupa por el cultivo que tiene, no está pensando de inicio en lo que es el fruto del cultivo. Lo que hace es arar la tierra, la deja al aire para que le dé, para que tenga horas de sol, de agua, para que tenga luz. A partir de ahí la va cuidando, después plantará la semilla, la mimará, la cuidará. Es decir, elabora muy bien lo que es la base, porque es consciente de que si la base está bien construida, podrá dar buenos frutos, ¿no? Pues para mí la educación es exactamente igual. Es sentar una buena base al inicio, sobre todo en los 6 primeros años de vida del niño, para que a partir de ahí pueda tener un progreso pues adecuado y que pueda ser agente de transformación. Fíjate que, volviendo al tema de la página web, viendo una imagen, me ha recordado mis tiempos de estudiante, una imagen en blanco y negro, esta que estamos viendo concretamente en estos momentos cuando se estudiaba con pupitre, cuando había ese respeto, ese miedo, ¿no?, al profesor, al director. De ahí viene probablemente el primer trabajo que publicas, ahora nos centraremos en Enséñame a leer, La revolución de las aulas, donde se habla un poco de esa educación, de esas falsas creencias, prácticas que están un poco obsoletas, ¿no? Sí, porque como decía anteriormente, al final el sistema educativo actual, cuando digo sistema educativo, no meto el cuerpo humano de lo que es la educación, es decir, los docentes que acuden a la escuela, ¿no? Hablo de la institución educativa. Sigue bebiendo de esa fuente del sistema educativo prusiano y del sistema educativo industrial. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en esa imagen que veíamos anteriormente, muchas aulas hoy en día, en pleno siglo XXI, siguen siendo exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? Si seguimos haciendo más de lo mismo, nunca conseguiremos resultados diferentes, ¿no? Y el anterior libro que yo publiqué, para mí fue un auténtico regalo poder publicar eso, porque sí que tiene un mensaje muy revolucionario y yo me identificaba mucho con él y era algo como también muy personal, porque yo hoy estoy aquí hablando de un segundo libro publicado sobre educación, pero yo no he sido buen estudiante, yo he sido un pésimo estudiante. Yo he repetido en la escuela una vez y he repetido en el instituto 2 veces. A mí lo único que me ha salvado ha sido una familia que ha creído en mí, siempre. Por eso si hay un mensaje que también quiero lanzar es ese, y es algo que se lanza muchísimo en este libro, ¿no? Nunca dejéis de creer. Es decir, la escuela no puede condicionar la vida de un niño, no la puede condicionar, porque la escuela al final es un sistema también muy cerrado, muy encorsetado, en el que entra un perfil de niño, ¿no? Sobre todo un perfil muy académico, pero aquel perfil pues quizás más creativo, que tenga otro tipo de intereses, en un sistema tan cerrado no va a entrar. Fíjate que a mí me ha pasado lo mismo que te ha pasado a ti, que hemos repetido curso muchas veces, que para los estudios éramos muy, no sé si de utilizar la palabra dejados, pero que nos costaba mucho. No obstante, bueno, se han ido haciendo muchas leyes, cambiando el sistema educativo cada 2 por 3 y algo está fallando, porque lógicamente algo está fallando. Claro, pero eso es una trampa. Es decir, aquí en España, por ejemplo, no tiene sentido que en 40 años de democracia haya habido como 8, 10, 12 sistemas educativos diferentes, ¿no? Y siempre hay como un mensaje político que bajo mi punto de vista es un mensaje político muy falso, ¿no? Es decir, queremos la cohesión, suelen decir, queremos la cohesión de todos, tenemos que hacer un pacto de Estado en educación. No lo van a hacer, no lo van a hacer nunca. ¿Por qué? Porque al final el grupo político de turno que está ocupando el poder lo que quiere es lanzarle a la ciudadanía el mensaje que ese grupo político determinado quiere, ¿no? Entonces sí que hace falta, claro que hace falta un pacto de Estado sobre educación. ¿Por qué? Porque afortunadamente a día de hoy ya se conoce cuáles son las realidades de desarrollo de las niñas y de los niños, se sabe, pero ese pacto de educación no puede estar hecho por políticos, tiene que estar hecho por profesionales de la educación, por técnicos de verdad de la educación,
por neurocientíficos, por psicólogos, por personas que se dediquen a este mundo. Desde ahí sí se podrá elaborar de verdad un sistema educativo transformador. Bueno, y así se debe entender la educación a día de hoy, que no se entiende. Desafortunadamente no. Este segundo trabajo, Enséñame a leer, Pedro, ¿qué encierra? Pues mira, este segundo libro, cuando yo comencé en el cole con la propuesta de la doctora Montessori, el método Montessori lleva consigo muchísimos materiales, muchos de ellos son muy conocidos a día de hoy, los famosos materiales Montessori, y concretamente a mí los materiales de lectoescritura que tienen que ver con enseñar a leer y a escribir a niñas y niños me llamaron mucho la atención. Entonces, bueno, nosotros nos empezaron a llamar a escuelas para ir a explicar de lo que iba nuestra propuesta metodológica, y nosotros también ante las familias del cole teníamos que explicarles por qué estábamos llevando a cabo esas prácticas, ¿no? Entonces yo empecé un trabajo personal de búsqueda de información, de investigación, con la idea precisamente de poder desarrollar todo esto, ¿no? Y con el paso del tiempo me fui encontrando con que había muchas evidencias de lo que dice hoy la psicología del desarrollo, la neurociencia, de cómo aprende el cerebro lector del niño, con aquellos materiales y aquellas prácticas que se llevan a cabo en las escuelas Montessori, ¿no? Entonces empecé a recopilar esa información, pero claro, cuando pasa un año, pues tienes algo de información, pero es que de aquello ya han pasado 10 años y entonces la información que tenía era muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces el libro es una propuesta tanto para familias como para docentes. Es un texto muy fácil de leer, muy accesible y se divide principalmente en dos partes. La primera de ellas no tiene nada que ver con el método Montessori. Habla sobre todo de cómo aprende el cerebro lector del niño y cuáles son las prácticas que tanto familias como educadores deberíamos de llevar a cabo para que nuestros hijos, para que nuestros alumnos disfruten del proceso de aprender a leer y a escribir. Y en la segunda parte lo que ofrezco son recursos prácticos para llevarlos a cabo tanto en casa como en la escuela para que puedan desarrollar eso. Es decir, es un trabajo, como digo, de más de 10 años, muy elaborado, muy masticado, intentando hacerlo lo más accesible posible con un mensaje. Que por favor no se siga obligando a niñas y niños a que aprendan a leer y a escribir si su cerebro no está preparado para ello. ¿Cómo ha sido recibido este método, el método Montessori, en nuestra sociedad? Bueno, yo tengo ahí la sensación de que al final, cuando algo se hace famoso, se puede utilizar de una manera no adecuada, ¿no? Entonces, si hoy una persona pone Montessori en internet o busca por las redes sociales, se va a encontrar a cantidad de personas hablando de Montessori. ¿Por qué? Pues porque Montessori es comercial, ¿no? Yo ahí discrepo mucho. Considero que de verdad, para poder conocer de verdad esta propuesta metodológica, hay que leer a su creadora, hay que leer los propios libros de la doctora María Montessori para poder de ese lugar sentar unas buenas bases. Entonces hoy en día nos encontramos pues que muchas escuelas o familias dicen llevar a cabo lo que es el método Montessori, y las personas que de verdad estamos formadas en ello y que tenemos práctica en ello nos damos cuenta que no están haciendo prácticamente nada, ¿no? Entonces, a mí personalmente me duele un poquito cuando me encuentro con alguna escuela que dice estar trabajando bajo el método Montessori cuando en realidad no lo está haciendo, ¿no? Primero, porque está engañando a toda la comunidad educativa, y segundo, porque no está desarrollando las prácticas de manera adecuada. Entonces no van a servir, y cuando pase un tiempo, pues la escuela de turno se aburrirá y cogerán otra metodología, ¿no? Entonces yo invito siempre a que, si lo quieren conocer de verdad, que inviten a profesionales que conozcan la metodología y que hayan trabajado en ella. Porque esto no nace de un día para otro. La doctora María Montessori ha estudiado mucho esta metodología, se ha basado también en prácticas, en estudiar el sistema educativo, lo que estaba fallando dentro del mismo, y hay un trabajo arduo y largo. Esto, para mí, a mí siempre me gusta decirle a las familias del cole, cuando llegan a nuestra escuela, que la propuesta montessoriana que nosotros llevamos es algo que se hace a fuego lento, ¿no? Como un buen guiso o como un buen cocido,
es algo que necesita su tiempo. El niño es un ser vivo. Una semilla de una planta es un ser vivo y una semilla no crece de un día para otro. Incluso si yo aquí tuviéramos plantado una maceta y tú me vieras de repente que yo le estoy tirando a la maceta y tú me dijeras, Pedro, ¿qué estás haciendo? Y yo te dijera, le estoy tirando porque así va a crecer más rápido, si la fuerza va a crecer más rápido. Tú me dirías, Pedro, estás loco. Pues en cambio en educación hacemos eso. A muchos niños los forzamos, los llevamos fuera de lo que es su desarrollo, forzamos su desarrollo. Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces de ahí a que tenemos que acompañar, tenemos que acompasar ese desarrollo como haríamos con cualquier otro ser vivo. Pedro, si te parece, vamos a hacer una breve pausa, Perfecto. muy breve, porque enseguida seguimos desgranando el trabajo de Enséñame a leer, viendo más sobre este libro que será presentado en Murcia concretamente el próximo día 19 de septiembre. 19 de septiembre. Enseguida vamos a seguir con él, con Pedro Valenzuela. No se vayan porque regresamos tras una breve pausa. Bien, pues seguimos en Canal 6 Televisión. Breve la pausa, como les decía, y estamos hablando del que es, tras la revolución de las aulas, el segundo trabajo de Pedro Valenzuela, el que tengo en mis manos, Enséñame a leer, que será presentado en Murcia el próximo día 19 de septiembre, pero que, ¿dónde va a ser? ¿Cuándo va a estar disponible este segundo trabajo, Pedro? Bueno, este libro ya está disponible en todas las librerías, también en plataformas a través de internet, pero a mí siempre me gusta decir pues, que la gente que se interese por él y que lo quiera adquirir, que lo haga en la librería del pueblo, que así fomentamos un sector muy necesario para cualquier pueblo, para cualquier ciudad. Y luego yo haré una presentación del libro, como dices, el viernes 19 de septiembre a las 7 en lo que es la Casa del Libro en Murcia. Bueno, pues fíjate que durante la pausa que hemos realizado para la publicidad, puedo aprovechar para preguntarte, mientras estábamos hablando aquí a micrófono cerrado, ¿la educación de dónde parte? ¿De los padres, del profesor, de ambos? Hombre, siempre el nicho familiar es el bicentro del lugar educativo, ¿no? Yo en este caso, ahora que tengo dos hijas, me doy más cuenta todavía. Es ahí donde se elabora prácticamente todo. Quien pasa en realidad tiempo con los niños, con mis hijas, tengo que ser yo, tiene que ser su madre, tienen que ser sus progenitores, su entorno cercano, ¿no? Y luego la escuela, evidentemente, es el lugar al que dejamos nuestros hijos porque mamá, papá se tienen que ir a trabajar y también tienen que realizar su función, pues cada vez en tiempos pues más convulsos, ¿no? Sobre todo también de un tiempo a esta parte con lo que es la llegada de las nuevas tecnologías, en lugares donde los niños pues tienen que prestar atención, tienes que prestar concentración, con un sistema educativo desbordado en cuanto a número de alumnos por aula, donde un docente se tiene que hacer cargo de 25, 30 niños pequeños. Es decir, ahí también hay que tener mucho cuidado y mucho mimo y, bueno, invertir en educación, en un buen sistema educativo, es lo único que va a garantizar un futuro y el bienestar de una sociedad. Bueno, lo primero que te dicen cuando comienza el curso escolar es, bueno, venga, vamos a ir al cole que te van a enseñar a leer y a escribir. Esto es lo primero que te suelen decir y luego vienen los llantos, ¿no? Cuando uno atraviesa la puerta del colegio. Pero bueno, se puede también aprender o enseñar a leer jugando o motivando al niño de forma diferente, ¿no? A lo que es coger un libro y ponerse a leer las páginas. Sí, al final el tema de la lectoescritura y el tema de las matemáticas pasan los años y siguen siendo como las enseñanzas top que las familias queremos que la escuela le dé a nuestros hijos, ¿no? Y sí, lo que el libro propone precisamente es esa vía, ¿no? Es explicar en un primer momento lo que te he comentado antes, de cómo tenemos que atender al niño para respetar su desarrollo y que el niño vaya madurando poquito a poco en este sentido, y a la misma vez nosotros, tanto familias como educadores, ir incorporando prácticas, juegos, recursos, materiales para hacer placentero este aprendizaje, porque yo mismo lo he comprobado después de todos estos años, ahora también lo estoy comprobando con mis hijas, de que enseñar a leer
enseñar a escribir puede ser un proceso fácil y divertido, siempre y cuando evidentemente no haya dificultades de aprendizaje por el camino. Puede ser fácil, divertido, y todos los agentes que haya implicado en ellos, los niños y los adultos, nos lo podemos pasar bien. Y esto es muy importante porque al final conseguiremos pues que los niños disfruten de la lectura, ¿eh? Y esto yo creo que socialmente también es muy importante, en tanto en cuanto necesitamos generaciones de que sepan lo que están leyendo, que sepan acceder a la información y que la entiendan, ¿no? Porque hay mucho problema de incomprensión lectora también, precisamente porque no se han adquirido bien las bases cuando se tenían que hacer. Claro, esto es un libro, yo lo acabo de tener en mis manos, que tiene mucho contenido. Tú has comentado ya de él, que está dividido en dos partes, pero claro, lo tenías claro, ¿no? Desde un principio, porque Total. para hacer esto, ¿qué tiempo te ha llevado? ¿Qué has querido dejar plasmado en él? ¿Se te ha quedado algo en el tintero? Bueno, esto al final es un proceso de más de 10 años de recopilación de información. Y en todo momento en mi cabeza ha estado la idea, claro, esto parte de una necesidad del cole en cuanto a las familias del cole, ¿no? Porque con el tema de la lectoescritura hay mucha competitividad, se suele competir mucho, se compara mucho por ver qué niño lo hace antes. De repente acude un familiar al cole y te dice, no, es que mi sobrino que tiene 5 meses menos que mi hijo ya ha aprendido y el mío no, y empiezan a ponerse nerviosos. Entonces yo iba leyendo información y toda la información que leía me iba diciendo que no pasa absolutamente nada. Si tenemos marcado un recorrido por el cual tienen que transitar los niños, en ese recorrido habrá niños que vayan madurando de manera diferente durante el mismo, ¿no? Se dice que hay una franja del aprendizaje de la lectoescritura para que los niños aprendan a leer que va desde los 3 años y medio, 4 años, hasta los 7 años. Ese es el periodo en el que maduran las zonas cerebrales que tienen que ver con la lectoescritura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que alimentar ese camino con recursos precisamente que vienen en el libro. Entonces, a partir de ese trayecto, irán madurando los niños a lo largo de esa etapa, ¿no? Por eso, la idea de hacer este libro para tranquilizar precisamente a toda esa familia y decirles, no pasa nada si tu hijo con 4 años, con 5 años, incluso con 6 años, todavía no ha aprendido a leer. Lo único que nos tenemos que cerciorar es que ese niño no tiene ningún problema de desarrollo, en este caso con la lectoescritura, y que estamos cumpliendo todas esas fases de adquisición del proceso lector. Si lo estamos haciendo así, el niño irá madurando y lo irá haciendo cuando le toque hacerlo. Yo antes te preguntaba, Pedro, por el método Montessori, cómo ha sido recibido en la sociedad, cómo lo ve la sociedad, pero claro, ahora me gustaría preguntarte por los protagonistas, los niños y los profesores. Bueno, nuestro cole es un cole relativamente nuevo, nosotros estamos desde el año 2016 y empezamos con 3 niños, año 2016, y a día de hoy seremos aproximadamente unos 85 niños y ya abarcando las etapas desde los 6 años hasta los 12 años. Eso significa que ha tenido buena acogida en la zona. Además, vienen muchas personas de la periferia. Y luego, en cuanto al perfil profesional que se acerca al cole, pues también es un perfil profesional con muchas ganas de hacer otro tipo de cosas, muy participativo, muy activo. Y bueno, a partir de ahí, pues aprender mucho. Y a nosotros nos gusta también, aunque nuestro cole se llame Alma Montessori, y llevemos buscando el rumbo de lo que es el método Montessori, pero sí que nos gusta incorporar lo que vienen siendo innovaciones referentes a la educación que puedan venir de otros lugares, ¿no? Algo así como aquello que consideramos que es beneficioso para el desarrollo del niño, lo llevamos a la práctica. Llegará un momento de hablar ya de una ampliación importante en cuanto a este método, porque lógicamente hablamos de Cartagena, pero hay muchos municipios. Bueno, hubo un boom en el año 2015, 2016, hubo un boom de escuelas alternativas, de Montessori, Waldorf, no solo aquí en la región de Murcia, sino en toda España. El trabajo para tener un cole de esta manera es un trabajo difícil, complicado, un día a día muy intenso,
y muchas de esas escuelas desafortunadamente han desaparecido. Nosotros afortunadamente ahí seguimos y mi pretensión tampoco sería que Montessori estuviera en todos los sitios al 100% sí o sí, ¿no? Yo soy partidario de coger aquello que de verdad es beneficioso para el niño e incorporarlo, ¿no? Pero sí que considero también que para poder coger algo hay que conocerlo bien, ¿no? En Montessori yo te diría que hay muchísimos materiales. Nosotros, por ejemplo, podemos tener en nuestro ambiente, no sé, más de 200 materiales y de repente encuentras en un aula, en otra escuela, un material Montessori y te dicen que están trabajando Montessori. Eso no es verdad, ¿no? Sí, porque antes lo comentaban, ¿no? Que hay mucha gente que dice, estamos utilizando el método Montessori, estamos practicando el método Montessori, pero no es 100% cierto. No, no precisamente por esto, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Yo creo que nosotros también como colectivo, como maestros, como educadores, deberíamos de bajar un poco nuestro ego y, y no creernos que por hablar de algo o comentar algo uno está haciendo cosas mejores que el otro, sino que lo que deberíamos de hacer es tener debates que vayan más en la línea de qué es lo realmente beneficioso para el niño y consensuar para llevarlo a la práctica, porque no me queda ninguna duda de que la gran mayoría de personas que están trabajando en las escuelas lo que quieren es eso. ¿Y hay una formación específica, Pedro, del profesorado que imparte este método? Sí. Yo, por ejemplo, aparte de mi carrera de magisterio, yo tuve que hacer 2 máster privados, uno en Santiago de Compostela, cuando hice la formación de guía Montessori de infantil, que en Montessori se conoce como casa de niños, y luego ese duró 2 años, y luego tuve que hacer otro máster de 3 años para hacer la formación de guía Montessori de primaria, que en Montessori se conoce como un taller, y ese lo hice en Girona. Y son estudios totalmente privados, es una inversión totalmente privada. Yo cuando realicé el primero, Montessori era muy, muy, muy poco conocido y mi familia me decía, ¿pero dónde vas? ¿Dónde vas? No tenía ni idea de dónde iba. Porque claro, al ser estudios privados, pues lo típico, no te dan puntos si el día de mañana quieres realizar una oposición, ni nada de eso. Es decir, es jugar a ciegas, ¿no? Claro, Pero hemos estado hablando de ti, pero ¿cómo te interesó a ti todo esto? pues mira, a mí hubo un momento muy importante en mi vida. Yo durante varios años trabajé aquí en el centro ocupacional, en el José Moya, que ahora tiene otro nombre. Y ahí tuve la suerte, mira, yo recuerdo perfectamente cómo llegué al centro ocupacional el primer día y yo llegué con el papel que me habían dado en la universidad, que es este papel típico que te dice que tienes que poner la fecha, el clima, el número de la sesión, objetivo principal, objetivo tal, ¿no? Y yo llegué con mi sesión hecha. Cuando la fui a poner en práctica, allí no funcionaba nada, absolutamente nada. Y yo me vine abajo. Entonces seguí probando y cuando llevaba 3 o 4 semanas, yo dije, Pedro, o pruebas algo diferente o te vas de aquí, porque esto aquí no funciona nada de lo que tú estás proponiendo. Entonces me dio por invitar a crear una zona con diferentes materiales y que fuera el propio usuario del centro ocupacional el que fuera interactuando con el material. Cuando yo me fui acercando desde ese lugar, empezaron a pasar cosas. Ya no era yo tanto el que dirigía, sino que era el material, el contexto, el que hacía que pasaran cosas, ¿no? Y a esto se unió algo muy, muy, muy importante. Es decir, yo desde aquello transformó mi vida y yo allí me di cuenta, las personas con discapacidad están como miradas en un segundo plano en muchas ocasiones, ¿no? A mí me dieron algo de lo más importante que me puede dar una persona, que es amor y que es un cariño brutal e incondicional. Y yo eso lo he encontrado en pocos lugares, ¿no? Entonces, cuando yo salí de ahí y retomé mis estudios universitarios, yo retomé los estudios universitarios con 29 años, cuando yo salí de ahí, llegué a la universidad y de repente en una asignatura encontré una cita de una tal María Montessori que hablaba de que era posible educar desde el amor, ¿no? Es de educar desde esa cercanía.
Y me fui a la biblioteca, cogí un libro, me puse a leer y dije, yo quiero esto. Quiero esto porque yo sé lo que pasa cuando educas desde el amor, porque lo he vivido durante 7 años y quiero que esto pase en un contexto educativo, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando empecé la formación, me formé y por el camino se juntó un grupo de personas de Cartagena que querían montar una escuela Montessori allí y desde entonces ahí estoy intentando llevar todo esto a la práctica. Y el futuro, porque ahora a mí me surge una duda, el futuro de los alumnos de la escuela, por ejemplo, del método Montessori, ¿cuál es? Sí, Una vez que acceden a la universidad y a todo esto, es una pregunta muy común que se sí, suele ¿no? hacer mucho en este Porque mundo, claro, cambian muchísimo. totalmente el sistema educativo. Totalmente, totalmente. Esa es una pregunta muy común y nosotros desde hace unos años en nuestra escuela, trabaja también una chica de aquí de Totana, mi compañera Sonia. Ujú. Ella es la que está en la etapa ya del final de primaria y una gran profesional que lo que hace es el último año que los niños están en nuestro cole, ella empieza a incorporar prácticas para que esos niños no se lleven un susto grande Cuando accedan, cuando ¿no? pasen al instituto. Entonces ya empiezan a hacer pruebas de exámenes controladas a través del tiempo, con tiempo y tareas de este tipo, ¿no? A nosotros el feedback que nos llega es muy positivo. Evidentemente se tienen que adaptar a otra forma de trabajo, llegan un día y se tienen que sentar en un pupitre cuando normalmente han estado acostumbrados a aprender a través del movimiento y demás. Un periodo de adaptación de 1 mes, 2 meses y a partir de ahí todo se vuelve a normalizar. Y algo muy interesante, que a mí incluso es lo que potencia también que yo quiera esto para mis hijas, es que al final lo que ofrece una metodología así son herramientas, ¿no? Y en este momento de transformación social, donde se habla de que las generaciones futuras no es que vayan a tener que cambiar 5 veces de trabajo, sino que van a tener que cambiar 5 veces de profesión, ¿no? O que no se conocen cuáles van a ser los trabajos del futuro. Si algo necesitan las niñas y los niños de hoy son herramientas. ¿Herramientas para qué? Herramientas pues para ser creativos, para que cuando llegue un momento en su vida en el que el camino se pare, sepan girar e ir por otro, ¿no? Y todo eso lo trabajamos mucho en el cole, así que desde ese lugar sí que estamos muy contentos y de un tiempo a esta parte, niños que transitan ya al sistema, pues el feedback que nos llega es muy normal. Pues ha sido un placer, Pedro, tenerte hoy aquí en Canal 6 Televisión. Eh, Quienes no han leído tu primer trabajo, La Revolución de las Aulas, que lo hagan. Y que empiecen ya con el segundo, Enséñame a leer, que ya está en librerías y que será presentado, como decimos, el próximo día 19 de septiembre en la Casa del Libro en Murcia. Así que es una continuidad, ¿no? Del Sí. método Montessori. Aquí lo van a descubrir todos ustedes. Y como digo, Pedro, ha sido un placer tenerte hoy en Canal 6. Nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Gracias. Y a ustedes también, pues muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, por enterarse de que hay otra forma de educar a través del método Montessori, al cual le hemos dedicado unos minutos esta noche aquí en Canal 6. Gracias y buenas noches.